¿Defiendes la libertad de religión? Aunque muchos nos beneficiamos de la libertad de religión, pudiera ser que no estaríamos tan dispuestos a defender esa libertad cuando se trate de la religión de algún otro. Conversamos sobre la libertad religiosa entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, Elsa Mazzoni y tu servidor Jesús García sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita. También información adicional en radiomoody.org. Esta semana en Estados Unidos, Rashad Hussain, nominado por el presidente Joe Biden como embajador de la libertad religiosa, se presenta ante el Senado norteamericano para su confirmación. Hussain, quien es un norteamericano de padres inmigrantes de la India, sería el primer musulmán en ocupar ese cargo. Interesantemente, la revista norteamericana Christianity Today destaca que este nominado es visto como un defensor de las minorías religiosas alrededor del mundo, incluyendo también a los grupos minoritarios cristianos. El abogado de 42 años asegura que precisamente por ser un musulmán estadounidense, conoce en carne propia el impacto de la intolerancia y la culpabilidad por asociación utilizadas contra las minorías religiosas. Esta noticia, Guillermo y Elsa, nos invita a pensar en qué se requiere de un embajador de la libertad religiosa y también hacernos la pregunta a cada uno de nosotros, que nos beneficiamos de esa libertad religiosa, si estaríamos dispuestos a defender la libertad de los que no creen igual que nosotros. La pregunta que yo tengo siempre cuando oigo o leo de estas noticias es la fe, cualquiera que ésta sea, ¿no? No vamos aquí a ponerle ningún adjetivo, puede ser de cualquier religión, pero la fe de los que practican una creencia necesita realmente ser defendida, necesita de algún tipo de reglamento, de leyes que la protejan, o es una cuestión individual en donde la persona cree, siente y practica de acuerdo a sus propios instintos, por ejemplo. La gran pregunta para mí no tiene una solución fácil, porque en última instancia la fe, cualquiera que sea la que se practica, es subjetiva. Tiene que ver conmigo, con mi propio entendimiento de las cosas. Entonces la pregunta yo la dejo ahí siempre. ¿La fe tiene que ser defendida? A mí se me figura, Guillermo, que sí, tienes razón. De cierta manera, la fe es subjetiva, la fe la llevamos cada individuo que la profesamos, pero también al mismo tiempo cuando a nivel Estado, a nivel gobiernos, a nivel política, hay naciones cuyas leyes prohíben que ciertos grupos de fe no pueden ejercer su religión de manera pública, no pueden congregarse, no pueden hablar de ello. Es cuando empiezan a surgir posiciones como esta, ¿no? Embajador de la defensa de la religión, ¿no? Que es lo que está haciendo los Estados Unidos en la persona de este nuevo candidato que tiene el presidente Biden, ¿no? A mí sí me extrañó mucho que fuera un musulmán. Sí entiendo las políticas, un poco tal vez, ¿no? Por las cuales el presidente Biden esté proponiendo a esta persona. Parece ser que tiene mucha historia en cargos políticos desde el presidente Obama, pero al mismo tiempo esta persona, Rashad Hussain, está prometiendo poner presión a la China para que grupos minoritarios, incluyendo cristianos y musulmanes, por supuesto, puedan ejercer libremente su religión en países como la China. Sin embargo, pues habrá que ver, siendo él musulmán, si habrá alguna presión en países donde se ejerce en su mayoría la religión del Islam, si cristianos pueden ejercer su religión libremente, lo cual en estos momentos, en el presente, no es así. Indonesia, que es un país que tiene 4 religiones reconocidas en su constitución, está el islamismo, está el budismo, el cristianismo y aquellos que no practican ninguna religión, y está establecido en su constitución. Es un país muy extraño, porque es el país musulmán más grande del planeta en cuanto al número de adherentes que tienen allí, y a veces los musulmanes extremistas han atacado iglesias, han ido contra minorías budistas, etc. Es decir, a pesar de lo que diga una constitución, el fanatismo de algunos grupos llega a extremos realmente increíbles. Eso me recuerda también esto de tener un embajador que va a defender la fe o la libertad religiosa, me recuerda también el juramento que hacen los reyes de Inglaterra, que son defensores de la fe. Ahora, ¿de cuál fe? De la fe anglicana, de la fe episcopaliana o episcopal. Esa es la fe que
practica Inglaterra. Y por lo tanto tienen que ser defensores de ella en desmedro o se oponga a quien se oponga de otra fe. Y eso ha sido una cuestión histórica a través de los siglos. Creo que nos ha sorprendido quizás porque vemos un cambio también en un país como los Estados Unidos, donde estas posiciones que tradicionalmente eran ocupadas por personas de raza blanca y por personas de fe cristiana o afín al cristianismo, ahora pasan a otros grupos, a otras personas, a otros entendimientos del mundo. ¿No será la prueba con la que algunos políticos quieren poner a esta persona, ya que al tener una fe distinta a la que se practica en la mayoría de lo que es la población norteamericana, a lo mejor la prueba consiste precisamente en lo que decía Elsa, es decir, en los países donde la fe musulmana es mayoritaria, también va a defender la inclusión y la defensa de grupos que no son musulmanes. A lo mejor es una prueba a la que lo están sometiendo. Yo creo que su asignación, estando afirmando ya desde que está dando el primer paso hacia la obtención del título como embajador norteamericano por la libertad de la religión, enfocándose en China, le va a llevar algún tiempo, le va a llevar algún tiempo. El enfrentarse a China en cuestiones de religión. No, en cualquier cuestión. Sí, en cualquier cuestión, China es muy difícil, pero especialmente pienso yo en cuestiones de religión, va a hacer un paquetote para este señor Rashad Hussain. Yo creo que es algo muy difícil, pero pues le deseamos lo mejor, sea musulmán, cristiano o budista, es una gran responsabilidad la que tiene a su cargo. Una de las cuestiones que también sorprende es que hemos sabido de esto, entre otros medios de comunicación, por un semanario de corte cristiano, Christianity Today, que tiene cierto arraigo, particularmente en grupos conservadores, como pudieran ser los evangelicals, y sin embargo la nota transpira este optimismo y actitud positiva hacia esta persona, con cierto grado de admiración e incluso con el endorso de organizaciones cristianas como pudieran ser la Convención Bautista del Sur, una denominación muy conservadora, muy tradicional de corte bautista de los Estados Unidos, que ha endorsado y ve con beneplácito a este embajador para la libertad de religión. Y esa es quizás para mí sería la segunda sorpresa, ¿no? No solamente es un musulmán, no solamente es una persona que pertenece a una minoría étnica en los Estados Unidos, pero además es una persona que es recibida con beneplácito por grupos conservadores que no reciben con beneplácito a demasiada gente, ¿no? ¿No será también que los políticos de Washington están cansados realmente de que este puesto, que aparecería como muy importante, no ha tenido ningún tipo de, digamos, de impacto en administraciones anteriores, en donde se ha perseguido, se ha matado, se ha violado, se ha violentado propiedades, personas de todas las religiones en el mundo, y los pretendidos embajadores, que a lo mejor eran cristianos, no fueron capaces realmente de hacer absolutamente nada. ¿No será el cansancio el que guía a estos políticos a decir, miren, nombramos a este para darle una oportunidad a ver si hace algo distinto, porque los otros simplemente no han funcionado? Puede ser también las diferentes presiones, ¿no?, que se ven a nivel político internacionalmente, donde los Estados Unidos tal vez esté tratando de atraer hacia sí a las naciones árabes, ¿no?, con este embajador poniendo tal vez cierta unidad en contra de China, ¿no?, poniéndole presión ahora desde el punto de vista religioso. Yo creo francamente que aquí estamos en un momento muy interesante de la historia, porque la pregunta mía, si realmente va a cargar contra lo que hagan los chinos, no tiene implicancias religiosas, tiene implicancias económicas. Entonces, en realidad, este embajador va a decir, nosotros queremos libertad para estos grupos, qué sé yo, y si no, recuerden el paquete económico que tenemos pendiente. Yo pienso que por ahí va mucho más la cosa, que ya es simplemente un ideal, una cosa de defender en forma muy altruista lo que las personas crean o piensen. Yo pienso que la cuestión va más por la cuestión económica. Económica y política, Guillermo, yo creo que tienes razón. Pero hagámonos la pregunta sobre este cargo. Me llama mucho la atención. ¿Se necesita en el mundo, a juicio de ustedes, embajadores para la libertad de religión? Bueno, pongámoslos en el contexto histórico, vamos a llamarle antiguo.
Cuando el cristianismo era una mera idea que comienza a circular en los tiempos bíblicos y aparecen los predicadores hablando de un nuevo reino y de un Mesías que vendría y todo eso, al Imperio Romano le tenía sin cuidado lo que hicieran estos grupos. No había ningún embajador que defendiera nada, porque la religión del imperio, siendo muy flexible, exigía lealtad al César. Y el gran problema que encontró Jesucristo y sus seguidores fue esa autonomía. No tenemos más Señor que el que viene del cielo y César no nos interesa. Ahí comienza la persecución. No hubo embajador, no hubo defensor de la fe, hubo mártires, hubo gente que sufrió, hubo un esparcimiento de las ideas cristianas a través del Imperio Romano, y ahí parece que comienza a surgir la idea de un progreso en el cristianismo. Así que yo creo que esto de los embajadores modernamente a lo mejor funciona, pero yo creo más en la idea de que las religiones por sí mismas, todas las religiones, no estoy hablando solamente del cristianismo, pero todas las religiones tienen la fuerza que la gente que las practica las ponga en práctica. No hay otra manera. Yo creo que también la religión puede ser un arma para abrir puertas, ¿no? Tal vez con esa libertad de religión, los ciudadanos de ese país que ejercen esa fe minoritaria pueden tener, de cierta manera, más influencia con un diálogo abierto hacia personas que no tengan esa misma fe. Y puede también abrirse ese país a ideas nuevas, a ideas que vienen del extranjero. Y por eso muchas veces países milenarios como lo es la China se cierran, ¿no?, a recibir a personas de otra religión, porque llegan a verlo, yo creo, con el tiempo que han ellos vivido, esas amenazas desde dentro. Pero desde el punto de vista cristiano, en la actualidad, se nos plantea a muchos de nosotros el vivir en sociedades pluralistas, donde hay ciertas garantías de derechos individuales para las personas, donde, por ejemplo, existe la protección de grupos minoritarios, ya sea en el orden racial, en el origen nacional y también, por supuesto, en el ámbito de la religión. Para nosotros, como creyentes en este siglo XXI, ¿deberíamos ser de alguna manera también nosotros embajadores de la libertad de religión? ¿O es incompatible con una fe que de alguna manera nos dice el Señor Jesucristo es Señor y su palabra es la verdadera y no hay más verdad que esa? Difícil pregunta, porque en realidad nosotros que tenemos una convicción, una creencia establecida en cuestiones que para nosotros son fundamentales, podríamos tener la idea de darle libertad a otros de que creyeran lo que creyeran, y eso no nos va a privar a nosotros de establecer un contacto, un diálogo y de hacerle ver a las demás personas que lo que nosotros creemos también tiene validez y tiene que ser considerado por otra persona. Eso antes se le llamaba evangelismo, hoy día se le puede llamar simplemente diálogo o se le puede llamar proselitismo si queremos, pero está y forma parte de lo que es el cristianismo. El cristianismo se esparce a través del testimonio de persona a persona. Entonces, sí, yo estoy dispuesto a darle libertad a mi vecino para que crea lo que le dé la gana, pero eso no me va a privar a mí de la oportunidad de hablarle de lo que yo creo y por qué creo lo que creo. Pues quisiéramos animarte a que compartas con nosotros también tu opinión en este tema, que como decía Guillermo, tiene preguntas difíciles de responder y no pretendemos en estas conversaciones dar soluciones definitivas, pero sí invitarte al diálogo, a que converses con nosotros, interactúes, y puedes hacerlo a través de nuestra página de internet radiomoody.org. También puedes encontrarnos en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Y por supuesto, nuestra recomendación siempre es que te suscribas a nuestro podcast y nos acompañes regularmente. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita. Quisiéramos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Brasil como en México y en Estados Unidos. Agradecer a Elsa y a Guillermo el tiempo que nos han dedicado y nuestra gratitud de todos nosotros para ti por habernos acompañado en este podcast Entre Amigos. Confiamos que lo hayas disfrutado y esperamos encontrarte en una nueva ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.